Un cordial saludo para todos y todas los estudiantes de la asignatura Introducción a la Sociología. Los invito a introducirnos en el estudio de los contenidos de la unidad 3. En esta parte de la unidad trabajaremos en el análisis de dos ejes temáticos: la mirada sociológica y las regularidades normativas. Como ya hemos estudiado en las anteriores unidades, la sociología estudia la vida social humana, abarcando un amplio campo de trabajo que incluye una gran cantidad de temas y de campos de estudio. Para una comprensión general, podemos pensar en agrupar algunos de estos temas o campos, por ejemplo, en situaciones simples habituales, en funcionamiento de las organizaciones, en el análisis de hechos sociopolíticos y en el abordaje y el análisis de problemas sociales a gran escala. Sabemos que en todas las ciencias existe lo que se llama un objeto de conocimiento, es decir, aquello que se estudia, y un sujeto de conocimiento, es decir, la persona que realiza el estudio. Siguiendo a Comte, sabemos también que la sociología tiene la particularidad de que su objeto, la persona y su vida social, coincide con el sujeto, es decir, que quien estudia el objeto también es una persona que es miembro de una sociedad, está inmerso en una vida social. Las personas transcurrimos nuestra vida en sociedad desde nuestro nacimiento y lo hacemos en una época y en un lugar, en coincidencia con otros individuos. En este transcurrir vamos aprendiendo desde nuestra infancia unas numerosas y muy diversas formas de comportamiento, costumbres, habilidades y valores. Este activo proceso de aprendizaje, que se desarrolla durante toda la vida, es uno de los temas centrales de la sociología y se denomina proceso de socialización. Para comprender este y otros conceptos relacionados, vamos a tomar como base el escenario de nuestra vida diaria, es decir, las actividades que las personas realizamos habitualmente, en nuestro entorno y en nuestra relación con otras personas y con objetos. Una cuestión que aparece en el análisis sociológico basado en la realidad cotidiana es que en nuestra vida diaria, en nuestra vida, digamos, las personas estamos tan habituadas a realizar las actividades diarias que nuestra capacidad de abstraernos de ellas para observarlas con mirada sociológica es bastante dificultosa o bastante limitada. Nos cuesta mucho esfuerzo poder corrernos de nuestro lugar cotidiano para posicionarnos como observadores lo más objetivos posible. La vida cotidiana de un individuo es tan común, tan natural, que resulta difícil notar que estas acciones pueden ser interesantes para la sociología. Por ello, intentando aumentar la capacidad de observar y comprender lo que sucede a la persona y a su entorno, es recomendable tomar distancia de los hechos y adoptar una perspectiva diferente, una manera de mirar distinta. La incorporación de esta capacidad, de esta nueva manera de observar, es lo que nos permite la construcción de una mirada sociológica. Esta mirada es a la vez una herramienta de autoconocimiento de las personas y también es una herramienta de conocimiento y de comprensión de hechos, procesos y problemas sociales que se manifiestan en otras dimensiones, que son externas a nuestra propia vida individual. Para construir esta mirada sociológica es necesario conocer un concepto que es un punto de partida, ya que incluye una de las principales nociones de la sociología: las personas en interacción. Me estoy refiriendo al concepto de situación social, entendido este concepto como el conjunto de las circunstancias presentes en un momento en que participan personas realizando actividades y relacionándose entre sí. Cualquier situación social representa un momento o una duración en el tiempo, que es variable y se circunscribe a unas circunstancias y características propias de esa situación. Para comprender mejor este concepto, podemos decir que toda situación social tiene unos ciertos componentes. Componentes tangibles, es decir, las propias personas que mantienen algún tipo de relación, y también un ambiente físico que contiene objetos naturales y objetos construidos por las personas. Además, los componentes intangibles, que son aquellas actividades, comportamientos individuales y grupales, relaciones entre personas, estilos de comunicación, de comportamiento,
el lenguaje, etc. Y además existe un contexto, que es el entorno físico y situacional, es decir, político, histórico, cultural, en el cual se considera un hecho determinado. El contexto social se presenta como una unidad, aunque para ser comprendido puede decirse que se conforma por los factores espaciales y temporales y por las condiciones sociales. Vamos a analizar estos componentes con mayor detalle, comenzando por la noción de contexto. Las actividades humanas, las conductas, las relaciones interpersonales, se producen en un lugar y en un momento determinados y en un contexto social dado. Se entiende por contexto al conjunto de las condiciones sociales, desde las más inmediatas hasta las más generales, que posibilitan una situación, la encuadran, la limitan, le otorgan ciertas características particulares. El marco más general dentro del cual se desarrolla cualquier situación está conformado por aspectos espaciales y temporales, es decir, el lugar y el tiempo en que suceden. Se lo denomina contexto espacio-temporal o temporo-espacial, y desde una perspectiva sociológica lo podemos describir y analizar de manera general o con mayor detalle y precisión. En cualquier caso, este contexto siempre influye sobre la situación en la que suceden las acciones. El contexto puede ser más particular o específico cuando se considera la situación en su entorno más inmediato. Y también existe un contexto más general, es decir, el mundo social en donde se dan las situaciones. El concepto de contexto espacio-temporal es inseparable del conjunto de las condiciones sociales en que se producen en un lugar y un momento determinados. Sin embargo, y como decíamos recién, esta relación de lo inmediato con lo general no es tenida en cuenta por las personas en nuestras actividades cotidianas, puesto que estas actividades están tan naturalizadas en nosotros que son realizadas como si en todo lugar y todo momento fueran o hubieran sido realizadas de la misma manera. Siguiendo con nuestro análisis en mayor detalle, vamos a desarrollar nociones sobre el concepto de ambiente, que es el ambiente en que se desarrollan las situaciones sociales. Este ambiente puede ser simplemente un lugar abierto o un lugar cerrado, siendo una enorme la variedad posible de lugares. Sin embargo, este ambiente, estos lugares, tienen un aspecto muy importante, o este concepto encierra un aspecto muy importante, que es el de los lugares en que se producen las situaciones sociales. Comparten una característica: tienen un significado social para quienes participan de estas situaciones. Nuestras relaciones personales y nuestras conductas suelen ser muy diferentes si nos encontramos en un lugar familiar o si estamos en un ambiente ajeno o que es nuevo para nosotros. Los ambientes físicos tienen múltiples significados individuales y grupales y transmiten información importante sobre la vida de una sociedad. Con respecto a las personas y a su interacción como componentes esenciales de las situaciones sociales, debemos tener presentes para nuestra comprensión y para nuestro análisis dos componentes o instancias: las personas individuales, a las que se denomina actores, y la unidad de interacción que se forma cuando dos o más personas se interrelacionan en una situación social. Cuando las relaciones se establecen entre dos personas, se dice que se conforma una díada, y cuando la interacción está conformada por más de dos personas, se dice que se trata de un grupo. En cada situación social en la que participa, el individuo no actúa con la totalidad, con toda la complejidad de su personalidad, sino que pone en juego solo algunos aspectos. Estos aspectos se ponen en acción en la situación particular dada y se relacionan con las conductas que la persona sabe que los demás esperan de él. Este conjunto de aspectos que el individuo pone en juego a través de conductas en una determinada situación se denomina rol social. Además, es relevante saber que los demás individuos esperan unas determinadas conductas de la persona, de nosotros, digamos, al interactuar. Al conjunto de esas conductas esperadas por los otros se las denomina expectativas.
En este aspecto es importante también la manera en que el propio individuo, es decir, que nosotros mismos percibimos lo que se espera de nosotros. Es decir, qué expectativas tienen los otros sobre mí como persona o sobre el grupo. Las personas desempeñan una gran variedad de roles a lo largo de su vida y muchos de estos roles se dan en simultáneo. Algunos de estos roles son más centrales, más sustanciales, y otros son roles más secundarios. Los roles centrales son aquellos en los que el individuo está más comprometido y en los que se ponen en juego los aspectos más importantes de su personalidad. Por ejemplo, el rol de padre. En relación entre el desempeño de uno o más roles y las expectativas de los demás, esta relación es sustancial cuando se considera a las personas en interacción. Las expectativas son cruciales en las relaciones interpersonales porque se originan en experiencias anteriores que dan lugar a las representaciones, es decir, a la construcción de imágenes que dan sentido al mundo que rodea a la persona. A su vez, estas representaciones que nos construimos acerca de los demás encierran creencias, es decir, ideas sobre distintos aspectos de la realidad que las personas consideran correctas y que se emplean como base para la acción diaria. Una de las características más importantes de esta secuencia entre representación, creencia y expectativa es que estas creencias y estas expectativas y estas representaciones tienden a hacerse realidad, por lo que es muy poderosa esta secuencia, ya que produce efectos sobre todas las personas en interacción. Uno de los efectos, quizá el más notorio, el más significativo que produce, es la atribución o imposición de etiquetas, que son rótulos o nombres con los que las personas definen a otras a partir de algunas características de la persona etiquetada, ¿sí?, o rotulada. Estas etiquetas suelen tener efectos a largo alcance en la vida de las personas y suelen tener consecuencias de diversa magnitud, dependiendo de cómo cada individuo puede asimilar estas etiquetas o puede superarlas. El concepto de situación social que estuvimos analizando, sus componentes y su contexto, aplicados a las diversas situaciones que se producen en la sociedad, constituyen un punto de partida muy importante para construir una mirada sociológica, para que aprendamos a dar forma a nuestra propia mirada sociológica. La perspectiva que implicará para la persona esta mirada permite trascender la inmediatez de lo cotidiano y situarnos un poco por fuera o por encima, si se quiere, de esta inmediatez y poder acceder a una mejor comprensión del contexto social, de sus características y posibles estados futuros, en un mundo social que sabemos que está permanentemente en cambio. La vida cotidiana, como antes señalábamos, es el conjunto de las actividades que las personas realizan diariamente, en situaciones sociales concretas y definidas dentro de un contexto determinado. Estas actividades, que son habituales, aparecen para la mayoría de las personas como naturales, como si siempre se hubieran realizado de la misma forma, en todas las épocas y en todos los lugares. Esto es así porque las formas en que las personas aprenden a realizar o aprendemos a realizar nuestras acciones habituales son incorporadas como una única manera de realizar estas actividades. Por ejemplo, nuestra rutina para iniciar el día, desayunar, tomar café, nuestro comportamiento en determinadas situaciones habituales, etc. Por el hecho de que estas conductas son aprendidas, estas actividades son sociales. Sin embargo, como están tan asimiladas y tan naturalizadas, las personas tendemos a considerarlas actividades naturales y no actividades sociales. Es sabido que la vida cotidiana es diferente en las distintas sociedades, incluso dentro de una misma sociedad. Por ejemplo, la rutina de los habitantes de las grandes ciudades son muy distintas a las rutinas de pueblos pequeños o de zonas rurales, aún dentro de una misma sociedad. Además, la vida cotidiana no siempre fue igual, sino que ha ido variando en diferentes épocas en función de los cambios que se van produciendo en el contexto inmediato y en el contexto general. Las rutinas que realizamos las personas varían según el contexto espacial y temporal y según las condiciones sociales del medio social. Para entender estos cambios y explicar sus razones,
es necesario salir del ámbito cotidiano para posicionarse con una perspectiva externa, que será seguramente más amplia y que podrá incluir los factores sociales e históricos de ese contexto inmediato y general. Ahora bien, la vida cotidiana es el fundamento de la vida en sociedad, pero a su vez es solo un aspecto de la realidad social. Los seres humanos, además de satisfacer sus necesidades y ejecutar sus rutinas diarias y habituales, realizan actividades de creación y de transformación de su entorno inmediato. Realizan también acciones individuales que no son cotidianas, como las expresiones del arte, de la ciencia, la producción de conocimientos, de objetos, los descubrimientos. Estas actividades no son cotidianas, pero son las que nos suelen generar o producir las grandes transformaciones de la vida social. Hasta aquí hemos analizado el concepto de situación social y de sus componentes, tomando como base la vida cotidiana de las personas en sociedad. Ahora vamos a sumar a este análisis un elemento que es esencial para la convivencia en sociedad, que son las reglas o las regulaciones sociales. Cuando se observa la vida social, se ven personas realizando acciones, actividades, interacciones. Si observamos esta dinámica, podría parecer a primera vista que cada individuo realiza su actividad sin tomar en cuenta a los demás. Sin embargo, esto no es así. Cada persona transita por su vida cotidiana, operando con los demás, incidiendo sobre ellos, respondiendo a sus expectativas, cumpliendo generalmente sin darse cuenta o sin tenerlo presente una especie de reglas de juego. Para participar de un juego social, es decir, un juego en el que participa más de una persona, deben tenerse en cuenta los diversos componentes de este juego. Todo juego tiene un tema o tiene un contenido, tiene un objetivo, se desarrolla en un espacio que debe ser apropiado para el juego, necesita de unos elementos, podríamos llamar un equipamiento, se pone en acción por parte de unos participantes, de unos individuos participantes, y tiene un conjunto de reglas de juego. La práctica de este juego requiere la coordinación de todos estos componentes, puesto que todos ellos son esenciales y sin ellos el juego no podría realizarse. Ahora bien, para participar de este juego, las personas deben conocer, respetar y poner en práctica las reglas que lo definen. No alcanza con conocer el juego, el objetivo, tener el ánimo de participar y contar con los elementos. También hay que cumplir y conocer las reglas del juego. En la vida social, estas reglas o regulaciones son las que imponen, limitan o restringen conductas que suelen repetirse cuando se produce una situación similar. Son conductas típicas y reiteradas que se basan en las reglas del juego que organizan la vida social, la vida en sociedad. Antes de adentrarnos en el tema de las regulaciones, es necesario comprender más a fondo la cuestión de las acciones que desarrollamos en sociedad. Para ello vamos a analizar el concepto de acción social. De todas las acciones que realizan los individuos, algunas son sociales, mientras que otras no lo son. Se dice que una acción es social cuando la persona, en su actuación, toma en cuenta las expectativas y las respuestas que las otras personas pueden tener al respecto. Las acciones, en cambio, no son sociales cuando no observan o no toman en cuenta al otro. Por ejemplo, la manipulación de objetos no es una acción social. Algunas actividades que solemos hacer, que son introspectivas, podríamos llamarle, por ejemplo, hablar con uno mismo, no es una acción social. Algunas conductas que realizamos muchas personas en simultáneo, pero que no son acciones sociales, no esperan un efecto sobre el otro. Por ejemplo, cuando se larga a llover y abrimos todos juntos el paraguas. Eso es una acción, una conducta que varias personas pueden realizar a la vez y sin embargo no es una acción social. Y otro ejemplo de una acción que no es social es algunos comportamientos simples por imitación que llevamos a cabo. Por ejemplo, cuando estamos muchas personas coreando un tema musical en un concierto junto con la mayoría. Como vimos durante el estudio de las anteriores unidades, el sociólogo Max Weber fue el primer teórico que desarrolló el concepto de acción social como una noción fundamental para la teoría sociológica.
Según este autor, la acción social es un comportamiento intencional, premeditado, que se dirige a otros individuos buscando un objetivo. Las personas despliegan su acción en una determinada situación social, dentro de un contexto definido. Con relación a esto, se pueden enunciar varios componentes de la acción social. Por ejemplo, las condiciones de la acción, es decir, la situación en la que se encuentra el actor dentro de un contexto que constituye el marco para el desarrollo de su comportamiento. También los instrumentos de la acción, es decir, los medios disponibles para realizarla, los objetos, las otras personas y las cualidades, capacidades o características propias que necesitamos para realizar la acción y la utilidad de estos medios para cumplir con el objetivo. Y por último, la finalidad de la acción, es decir, el objetivo que espera lograr la persona, el actor social, con su acción, con su comportamiento. Además, toda acción tiene un aspecto observable y otro que no es observable. El aspecto observable es la propia conducta, el comportamiento del actor, lo que podemos ver acerca de cómo se comporta. El aspecto no observable, aquel que no podemos ver, es el significado que esa acción tiene para el actor, que muchas veces no se puede apreciar o generalmente no se puede apreciar. En este último aspecto, respecto al significado de la acción, el observador de una acción solo puede inferir o deducir, suponer ese significado a partir de la observación de la acción y de la situación social. Las personas, cuando perciben la acción de un individuo, deducen un significado que puede ser el mismo que el propio actor le otorgó o puede ser un significado completamente diferente. Esta diferencia suele generar problemas en las relaciones entre personas. Por ejemplo, en una situación en donde una joven invita a un compañero de la universidad a pasear, a dar un paseo. El objetivo de la joven puede ser pedirle a este muchacho que le presente a uno de sus amigos, mientras que este último, el muchacho, pudo haber inferido que la invitación tenía la intención de la joven de entablar con él una relación. Ahí tenemos un ejemplo en donde la finalidad del actor no es la misma que interpretó el otro individuo de la interacción. Pueden enunciarse diversos tipos de acción social. La principal diferencia que puede observarse entre las acciones sociales radica en la relación que existe entre el objetivo de la acción y los instrumentos elegidos para conseguir ese objetivo. Siguiendo este criterio, pueden enunciarse estos tipos de acción social. Las acciones basadas en la costumbre, que son la mayoría de las acciones simples, las que realizan sin pensarlo en forma automática por costumbre. Las acciones emocionales, que son aquellas que se basan en comportamientos o reacciones emocionales no racionales. Las acciones basadas en valores, es decir, aquellas que son consecuencia, de poner en juego determinados valores racionalmente. Por ejemplo, la solidaridad, cuando ayudamos a alguien con dificultades en la movilidad a realizar una tarea o a cruzar la calle. Y por último, las acciones que son racionales en sus medios y en sus fines, es decir, las que tienen un objetivo racional y además utilizan medios racionales para conseguir ese objetivo. Por ejemplo, cuando yo preparo un currículum y luego lo presento y lo fundamento, es decir, ese sería el medio, en una entrevista para conseguir trabajo, es decir, que ese sería el fin, ¿sí? Como decíamos, la acción, si es social, expresa siempre la intención del actor social en relación con otra persona, que puede estar presente o ausente esta otra persona. Es por ello que no toda acción social se transforma en una relación social que puede ser duradera o sostenible. Podemos afirmar que existe relación social cuando las acciones de dos o más personas están relacionadas entre sí de manera mutua o recíproca. En una relación social, los actores toman en cuenta los comportamientos del otro, su conducta, y por ello son recíprocas, se refieren entre sí mutuamente. Es decir, que las relaciones sociales, para hacerlo, requieren de la reciprocidad. Deben incluir acciones recíprocas, interrelacionadas, aun cuando estas acciones no tengan el mismo sentido para los actores. Por ejemplo, en una situación en que dos personas desean entablar algún tipo de relación, pero las intenciones de ambos no son coincidentes.
Al darse cuenta estos actores de que sus intenciones no coinciden, pueden presentarse distintas consecuencias. Por ejemplo, que esta relación sea interrumpida. Por ejemplo, que la relación continúe porque alguno de los actores posterga, oculta o reprime sus intenciones. O puede ser que la relación continúe porque se logra un acuerdo. Luego de haber desarrollado nociones sobre la situación social, sobre las acciones y las relaciones que se generan dentro de ellas, ahora nos vamos a referir específicamente a la cuestión de las reglas del juego, que la sociedad se da a sí misma, a las que la sociología denomina regularidades normativas. Los comportamientos generalizados, que se repiten en forma más o menos permanente ante situaciones similares y que constituyen modelos típicos de acción en circunstancias semejantes, se denominan regularidades normativas. Estas regularidades constituyen marcos de acción para el actor social y para los otros participantes en las situaciones y relaciones sociales. En virtud de estas regularidades, se espera que en contextos determinados las personas actúen de ciertas maneras preestablecidas. Para entender la vida en sociedad es necesario que nos demos cuenta de que existen modelos de comportamiento que indican qué acciones son correctas y cuáles son incorrectas. Estos modelos o pautas de comportamiento tienen origen indeterminado, desconocido, son anónimos, son producto de las acciones y de las relaciones sociales mutuamente orientadas, es decir, de las interacciones sociales. Las normas son mecanismos sociales imprescindibles, puesto que ellos posibilitan la acción y la interacción social, es decir, la convivencia entre personas, permitiendo además la continuidad de la vida social en sus distintos contextos temporales, espaciales y sociales. Es imposible pensar en una vida en sociedad sin la presencia de normas. En toda sociedad existen diversos tipos de regularidades normativas, que pueden diferenciarse según la sanción que recibe la persona que no cumple con ellas. Se entiende por sanción a cualquier tipo de reacción de las otras personas frente al comportamiento de un individuo o de un grupo. Esta reacción o sanción tiene por objetivo asegurar que se cumpla una norma. Las sanciones no necesariamente las tenemos que asociar con un castigo o con una cuestión negativa. Las sanciones pueden ser positivas cuando tienen por objetivo premiar el acatamiento de las normas, o pueden ser negativas cuando castigan a quien transgrede o no acepta una norma. En cualquiera de los dos casos, las sanciones reflejan la presión que la sociedad y los grupos ejercen sobre las personas. También puede discriminarse las sanciones en formales e informales. Formales son aquellas impuestas por instituciones y por órganos especializados que procuran asegurar que se respete una serie de normas, por ejemplo, un código de faltas municipal o el código penal, imponen a través de los órganos del Estado sanciones formales. Informales son aquellas sanciones menos organizadas, más espontáneas, que se dan frente al incumplimiento o la transgresión. Por ejemplo, la desaprobación de un grupo sobre el comportamiento de un individuo, la crítica, el sarcasmo como actitudes sancionatorias que pueden hacer que un individuo reoriente su comportamiento hacia lo que es aceptado por el grupo. En cuanto a la diferenciación de las regularidades normativas, por la importancia que tienen en la vida social y por el tipo de sanción que trae aparejado su cumplimiento o incumplimiento, se pueden distinguir las regularidades, en usos y costumbres, que son aquellos comportamientos relativamente estables, habituales, obligatorios en un sentido social, comportamientos que los actores deben practicar en las situaciones correspondientes si es que desean permanecer y ser reconocidos como miembros del grupo social. El incumplimiento de estas prácticas es sancionado informalmente a través de estas actitudes de desagrado, de desaprobación que antes mencionábamos. Cuando un uso o costumbre comienza a ser permanentemente incumplido o transgredido, este comienza a perder vigencia, comenzando entonces a gestarse y producirse el cambio de esos usos y costumbres. Las normas propiamente dichas son aquellas reglas de comportamiento que los grupos y las instituciones definen como esperados y adecuados en los distintos contextos sociales. Estas normas señalan las conductas que deben realizar las personas y prohíben otras.
Estas normas pueden no ser expresadas formalmente, pero tienen arraigo en los miembros del grupo. En muchos casos, el conjunto de normas que regulan el funcionamiento de una institución se establece por escrito, por ejemplo, en forma de un reglamento, el reglamento de una escuela, de una asociación, de un club, de una empresa. Así como sucede con los usos y las costumbres, las normas tampoco son inmutables, inmodificables. Pueden sufrir cambios en la medida que vayan ocurriendo modificaciones generalizadas y sostenidas de los comportamientos, de las conductas, de las costumbres, que finalmente se imponen en el grupo y son recogidas por las normas. Es decir, se genera una modificación de las normas para que la norma se ajuste a las preferencias, los comportamientos y las nuevas conductas. Por último, las leyes, que son las regularidades normativas cuyo cumplimiento es controlado por una institución social especializada. Su transgresión recibe sanciones negativas claramente estipuladas. Las leyes se presentan bajo la forma de cuerpos legales formales con diversos componentes y jerarquías. Regulan el funcionamiento de sociedades más complejas, por ejemplo, la organización en torno a los estados nacionales. Ahora bien, antes decíamos que las normas, las pautas de comportamiento no tienen un origen formal, conocido, determinados. Decíamos que surgen de una generación anónima, pero sí es cierto que provienen de una fuente o de un factor que las orienta, que les da una base. Las normas de una sociedad, es decir, lo que es considerado bueno o malo, lo deseable o lo indeseable, encuentran su origen y están basadas en lo que conocemos como los valores, entendidos estos como unas entidades abstractas, intangibles, que orientan las conductas individuales y colectivas que las personas además vamos incorporando desde nuestra niñez. Los valores son los principios que orientan las acciones sociales de las personas, de los diversos grupos y de las sociedades en su conjunto. Representan un aspecto esencial de la vida en sociedad, porque los valores puestos en práctica, manifestados en acciones, de ellos se derivan las reglas de conducta individuales, grupales, institucionales y los estilos de vida de una sociedad en su conjunto. Por ejemplo, el respeto por el prójimo, la solidaridad, la honestidad, son valores presentes en muchas sociedades y han sido expresados y sintetizados por diferentes concepciones religiosas, filosóficas, en muchas sociedades de lo más diversas. Vamos a poner un ejemplo. En casi todas las sociedades existe una norma, una prescripción o un mandato que aparece reflejado en muchas religiones. Esta norma suele llamarse la regla de oro y se trata de una especie de máxima o de valor supremo señalando la necesidad humana básica de convivencia. Por ejemplo, para el cristianismo, esa regla de oro dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Para el budismo, la regla de oro dice: no lastimes a los otros de la forma en que a ti te lastimaría. Para el confucianismo, esta regla de oro o máxima dice: haz a los otros lo que desearías que te hicieran. Además de los valores, otro factor que suele orientar las regularidades normativas son las opiniones, entendidas estas como conceptos que se forman los individuos o grupos sobre temas que son cuestionables. Existe opinión cuando los miembros de un grupo consideran o juzgan de manera positiva o negativa ciertos comportamientos, sea que estos produzcan agrado o desagrado, adhesión o rechazo. Si bien no tienen el peso y el arraigo social de los valores, las opiniones también orientan las normas bajo las cuales funciona una sociedad. Las normas y los valores vigentes en una sociedad cambian a lo largo del tiempo, porque la sociedad es algo más complejo que un grupo de instituciones que influyen sobre otras personas para regular su comportamiento. La concepción de la sociedad no es estática ni es excesivamente ordenada. No todas las personas aceptan y respetan las normas. No todas temen por las sanciones que derivan del incumplimiento de las normas. El respeto por las normas varía según los contextos sociales en que las personas actúan. Si bien la existencia de las normas es un hecho comprobable, es incuestionable que existen las normas, lo que no es incuestionable es su validez, la que puede ser discutida o puede ser no reconocida esta validez.
Existe conformidad frente a las normas cuando la mayoría de la población de una sociedad desarrolla comportamientos acordes con lo que las normas señalan. Esta conformidad también puede ser consecuencia de una adhesión pacífica o entusiasta, digamos, estando de acuerdo, cuando todos o casi todos los integrantes de una sociedad creen que estas normas son justas y son valiosas para vivir tranquilos, para vivir civilizadamente, para estar seguros. También existe conformidad aun cuando algunas normas representan una carga o un peso indeseable, pero aún así son cumplidas. Por ejemplo, el pago de los impuestos. O cuando la conformidad puede ser consecuencia de una imposición autoritaria y cuyo cumplimiento implica fuertes sanciones. En cualquier caso, la adhesión a las normas nunca es completa. Siempre existe un grado de tolerancia a la transgresión dependiente de la gravedad de las faltas, de la posición social que ocupan las personas y del tipo de sociedad de que se trate. El desvío o la desviación de las normas encuentra sus causas en las grandes transformaciones, por ejemplo, de transformaciones económicas, políticas, culturales, que van experimentando las sociedades, en donde las personas suelen caer en profundos estados de incertidumbre, de insatisfacción, creyendo que nada bueno puede esperarse cumpliendo las normas, o estando imposibilitados materialmente de cumplir con ellas, por ejemplo, por cuestiones económicas. En situaciones extremas, la sociedad puede presentar un estado de anomia, es decir, de ausencia de normas reguladoras de sus comportamientos, trayendo como consecuencia estados de crisis individuales y de crisis grupales o sociales que debilitan la integración social. Bueno, con esto hemos arribado al fin de esta clase. Espero que estos contenidos hayan sido de su interés y resulten útiles para ustedes como futuros técnicos superiores. Doy por terminada esta parte de los contenidos y les hago llegar un cordial saludo.